En el caso de la Comunidad Valenciana, hay una situación complicada y difícil. Esto es como jugar un partido de fútbol donde a veces las reglas, un partido tiene una situación mejor, juega con más jugadores, incluso el árbitro juega a su favor o con la portería más pequeña respecto al otro. Eso es lo que sucede en parte también con nosotros en la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos un problema complicado, pero además en un contexto difícil, porque yo soy de los que creo que esta comunidad tiene un déficit democrático importante. Un déficit democrático importante. ¿Un déficit democrático? Sí, democrático importante, y lo digo porque es decir, la manera de llegar los partidos políticos, sus mensajes a los ciudadanos, es a través de los medios de comunicación o a través, en este caso, de la acción militante diaria. En pleno siglo XXI, sin duda alguna, los medios de comunicación son los que marcan cómo llega el mensaje que lanzamos el Partido Socialista. Y esta es una situación que en nuestra comunidad se produce de una manera muy difícil, muy compleja. ¿Por qué? Porque el medio principal que puede informarse los valencianos, la televisión, Canal Nou, que es de todos nosotros, la pagamos con nuestros impuestos, evidentemente no juega una situación parcial en el contexto político de nuestra comunidad, ni siquiera la juega imparcialmente en el contexto electoral. Por tanto, tenemos ya una situación de déficit importante en lo que son medios televisivos. Si a eso le unimos también los propios medios televisivos de tipo comarcal, dependientes de licencias de televisión digital terrestres otorgadas por la Generalitat, y donde vemos una relación clara entre esas empresas, en muchos casos, no digo en todas, pero en muchos casos, entre esas empresas y el poder político que le ha otorgado la licencia, en este caso la Generalitat, vemos que el marco para hacer llegar el mensaje a través del instrumento principal en el que muchos ciudadanos solo tienen de análisis de la realidad, que es lo que le llega a través, en este caso, de las televisiones, vemos que la situación és complicada. I jo crec que este és un tema que hauria que canviar. Sorprèn, senyor Rubió, una cosa, amb tot el respecte, això no és Cuba. És a dir, aquí hi ha moltes televisions i molts mitjans de comunicació. No, sí, es evidente, pero que esto no es Cuba es evidente, no es Cuba. Pero vamos a ver, la televisión autonómica valenciana es el principal referente informativo en materia de televisión que le llegan a los ciudadanos de nuestra comunidad, y ahí están los datos de las audiencias, y sobre todo en lo que refiere estrictamente a la comunidad. Hombre, uno puede ver otros canales generalistas de televisión en la Comunidad Valenciana, pero que no tienen ni pueden tener la aportación de caudal informativo referente a nuestra comunidad, como es Canal Nou, que tiene ese sentido de ser, porque si no, ¿para qué queremos a Canal Nou? Sería una televisión generalista más. Sí, por tanto, està clar, per tant... No estoy culpando únicamente a Canal Nou de los resultados. Jo li insisteixo, vostè entén perfectament que Canal Nou té una part de la culpa de la seva derrota, ho entenc així el que està dient vostè, però jo li pregunto quina responsabilitat tenen els socialistes en aquesta derrota. És el que li preguntava en començar. Li falta connexió al Partit Socialista amb la societat valenciana. Acabo con esto. No estoy culpando únicamente el tema del déficit democrático en este sentido a Canal Nou. Yo insisto que no es Canal Nou solo. Luego están todas las televisiones de tipo comarcal, no todas, alguna evidentemente tiene en otro formato, que también constituyen un referente informativo local, el más próximo para los ciudadanos. Eso por un lado. Y por otro lado, es cierto que nosotros tenemos una situación que tenemos que mejorar. Y esto es un hecho cierto. No podemos cerrar los ojos a la realidad y que buscar sencillamente externamente siempre algún tipo de agente que es el culpable de todas nuestras pérdidas. Nosotros tenemos que reflexionar. No hemos perdido estas elecciones, llevamos perdiendo 17 elecciones. Por tanto, ese es un tema profundo. Que hay una identificación clara y que nosotros tendremos que romper de lo que es el Partido Popular ha sabido constituirse en el partido referencial de la Comunidad Valenciana. En el partido a veces parece del régimen, dice usted no era Cuba, pues bueno, en algunas cosas sí que tiene una visión cubana, mientras que nosotros no hemos sabido en ese punto romper esa situación.